Por cierto que además de Trent Alexander-Arnold, ayer Eduardo Inda comentó el nombre o dejó caer el nombre de otro jugador que es la prioridad, ojo, de Florentino, que no es desde luego cosa de poco porque en definitiva te estás dando cuenta que el Madrid se está moviendo y que de alguna manera queremos reforzar el equipo en prácticamente todas las áreas, especialmente con este fichaje, ¿vale? Porque estamos hablando de Florian Wirtz, que según Eduardo Inda es ahora mismo la gran prioridad por delante de Davis, por delante de Arnold y por delante de prácticamente cualquiera, ¿vale? Aquí lo tenéis por delante de todos ellos. Y es que Florian Wirtz sabéis que es objeto de deseo del Real Madrid y es en un principio el centrocampista que podríamos querer para la siguiente temporada. Ya se ha dejado caer en muchos medios, si bien es cierto que el jugador ha hablado ya de renovación, precisamente porque seguramente esa renovación podría suponer ni más ni menos que una forma de salir del Real Madrid, lo creáis o no, ¿vale? No creáis que el hecho de renovar va a suponer que al final nos quedemos sin él, sino más bien todo lo contrario, ¿vale? Más bien todo lo contrario. Seguramente lo hará de manera que, bueno, pues establezca un precio, que por cierto el precio a lo mejor sería un poquito más elevado de lo que mucha gente piensa y bueno, pues vamos a ver si efectivamente se produce o no. Pero en cualquier caso, bueno, pues como veis ahí, Florian Wirtz es en definitiva el jugador que el Real Madrid quiere. Obligaría a Jude Bellingham a retrasar su posición, todo este tipo de cosas que ya hemos comentado, pero que es algo que, bueno, a nosotros, para mí es un problema menor, porque en definitiva el que tiene que hacerse cargo de todo esto es el señor Ancelotti, ¿vale? Pero yo no creo que teniendo tan buenos jugadores vaya a haber problemas. Si bien es cierto que este año, por ejemplo, en el ataque sí que estamos teniendo problemas porque creo que el ataque no está estando a la altura, ¿vale? No está correspondiendo a la altura de lo que se esperaba que fuera, que era pues prácticamente un espectáculo con Vinicius, con Mbappé, con Bellingham, con Rodrigo. Decías tu madre mía, y aquí en poco, ya resulta que uno lesionado, el otro no rinde, Mbappé por debajo, Vinicius es el único que salva la cara, pues bueno, todo este tipo de cosas que te pueden pasar, ¿vale? Pero Florian Wirtz en un principio parece la prioridad. Luego, por otro lado, el fichaje de Alexander-Arnold Trent, que ayer os dije que ya se estaba moviendo, porque el Liverpool lógicamente ha puesto precio al jugador, lo que pasa es que se han subido un poquito a la parra con 40 millones de euros, que lógicamente es como decir, oye, mira, 40 millones de euros ni de coña. Pero bueno, en cualquier caso, lo cierto es que Florentino pues ya le ha dado, entre comillas, la respuesta al Liverpool, precisamente porque no le va a poner 50 kilos sobre la mesa para fichar a Trent Alexander-Arnold. ¿Estamos locos o qué? 50 millones de euros Florentino no los paga ni harto de vino. ¿Por qué? Pues porque al final el jugador está en el último año de contrato y si se espera unos meses va a venir gratis. Decía, en 6 meses el jugador quedará libre y es mucho dinero. Es básicamente lo que se piensa dentro del Real Madrid. Entonces lo único que tiene que hacer el equipo blanco es apretar un poco, sobre todo con el tema de, oye, que es que este jugador se os queda libre en 6 meses, con lo cual en un mes, en enero, puedo estar ya negociando con él y en junio lo tengo aquí en mi equipo con mi camiseta, que todavía le dará tiempo incluso a disputar el Mundial. Así que ellos sabrán lo que hacen. Aquí la pelota está en el tejado del Liverpool, nosotros realmente no tenemos mucho que hacer. Es evidente que nos puede interesar traerle ya, pero tampoco hay que volverse locos con el tema de decir, venga, hay que traerle ya corriendo para que juegue ya. Mira, sí es verdad que hay una cierta urgencia, completamente de acuerdo, pero apretando y apurando un poco, yo creo que podemos sacar al jugador por un precio espectacular, que nos puede servir incluso para traer a un central, que yo creo que incluso es más necesario que el lateral derecho, y a partir de ahí, pero bueno, es cuestión de que Florentino, Juni, José Ángel se pongan de acuerdo para ver exactamente lo que quieren. Pero lo bueno de todo esto es que el tema de Trent Alexander-Arnold está en marcha, es ya una realidad, nadie lo puede negar, y lógicamente yo espero que todo esto llegue a buen puerto, porque en definitiva es como tiene que ser, ¿vale? Que llegue a buen puerto y que al final nos demos cuenta de que Trent Alexander-Arnold puede formar parte del equipo del Real Madrid a partir del mes que viene, de enero sería, y si no, en el peor de los casos, lógicamente, a partir de junio, que también sería un gran fichaje. Lo que os he comentado antes del diario AS no es ninguna broma, y el diario AS, lógicamente, en la medida de lo que pueda va a estar pues echando mierda hacia el Real Madrid, y en este caso lo hace pero con cierta razón y cierta motivación, porque lo hace al respecto de Endrick, ¿vale? Porque empieza a hablar de que claro, Endrick es que qué situación tiene, que no está, que es completamente invisible, que no aparece en el mapa, claro, pero el problema es que en este caso tienen razón, porque somos los mismos madridistas los que le estamos pidiendo a Ancelotti que a ver cuándo puede contar con Endrick, que en definitiva debería
podría ser un jugador bastante más importante de lo que está siendo, porque una cosa es que tú no cargues sobre sus hombros la responsabilidad de ponerle de 9 titular, pero lógicamente que tiene que jugar minutos, que se tiene que ir desperezando, que tiene que ir conociendo lo que es la liga, pues hombre, es completamente compatible con que el jugador sea más importante. Pero es que ahora mismo el jugador, pues eso, lleva 2 goles que yo no sé ni cómo los metió, sinceramente, con los pocos minutos que ha jugado, ¿vale? Acumula 4 encuentros sin jugar un solo minuto. Es que realmente te das cuenta de que Ancelotti está desperdiciando talento, y efectivamente al final esto se puede convertir en algo tóxico para el equipo y sobre todo para el jugador, que podría empezar a ver que al final ni cuenta, ni forma parte del equipo, ni absolutamente nada. Y más cuando, por ejemplo, el año pasado, como bien contrastan por aquí, teníamos a Joselu, que terminó marcando 18 goles en 49 partidos, que incluso Joselu, por cierto, el otro día lo sacaban como candidato al Balón de Oro incluso por delante de Rodri, ¿vale? Porque ganó Eurocopa, ¿vale? Con la selección española, fue decisivo en los goles del Real Madrid en la Champions y ganó la Champions también. O sea que ya con eso y encima marcó goles, con lo cual si en teoría quieres premiar a gente que marque goles, yo creo que tienes un buen punto para defender que José le hubiera sido Balón de Oro. Pero bueno, en el caso de Endrick, ojalá que lógicamente todo el tema con Ancelotti cambie, en el sentido de que empiece a utilizar ya el talento que se le está fichando para que le funcione y le trabaje, pero no lo sé, yo es que de verdad con Ancelotti hay cosas que veo que no veo. Por cierto, a pesar de la resucitación, porque es una resucitación del libro de Casemiro en el Manchester United y posiblemente del propio Manchester United, lo cierto es que quien no resucita es Luka Jovic, ¿vale? Luka Jovic está pasando pues por un auténtico calvario, que por otra parte ya os digo yo que era pues prácticamente crónica de una muerte anunciada, porque el hecho de que el jugador al final haya dado pequeñas muestras como de querer volver a recuperar el fútbol, todo este tipo de cosas, bueno, pues al final su valor de mercado se ha desplomado completamente. Y además acordaos de que fue un jugador al que trajo Zidane por petición propia, que costó al Real Madrid 60 millones de euros. Pues bien, el jugador es un auténtico desastre, no consigue dar con la tecla, me parece está ya completamente pasado, descartado, y está en el Milán, por cierto, donde llegó y donde también está Álvaro Morata, pero su valor de mercado pues lógicamente ha caído totalmente. El delantero serbio aterrizó en Chamartín en el verano de 2019 a cambio de 63 millones de euros, ni más ni menos, y ahora mismo el jugador que acumula 78 minutos entre la Champions y la Liga, pues resulta que no vale siquiera, me parece que está por aquí el precio. Vale, 5 millones de euros, ¿vale? Es, por cierto, le digo, bueno, a quien haya escrito este artículo, que no sé quién es, que si utilizas números, utilízalos siempre, ¿vale? El número, me refiero a la grafía numérica, no utilices letra, porque te pones 60 millones de euros en este renglón de aquí y luego dice en la última actualización su precio es de tan solo 5 millones y te lo pone en letras. Si utilizas números, números, si utilizas letras, letras, que eso es de primero de lingüística. Pero bueno, en cualquier caso, ¿vale? Caído 55 millones de euros de valor. Para que veáis que el frío fuera del Real Madrid es congelante, ¿vale? Pero es que además, en el caso ya de Jovic, es que ya se veía venir, porque en el Madrid ya se congeló, ¿vale? En el Madrid ya vio que no tenía hueco y ya los que decían que venía como 9 a sustituir a Cristiano Ronaldo, pues ya ni os cuento, que al final nunca fue un 9 realmente. O sea, además decían que podía sustituir a Benzema también, absolutamente diferentes, jugadores completamente distintos. Pero bueno, ahí tenéis la tragedia. Y fijaos, esto es una noticia un poco extrafutbolística, pero que me ha parecido interesante por el hecho y por la repercusión, y sobre todo y por encima de todo, porque es un elemento que mucha gente critica, hay que decirlo también las cosas como son, y es que el señor Mbappé hoy se ha conocido, y además es un artículo que ha escrito Andrés Sonrubia para el diario AS, el señor Mbappé estuvo cerca, ni más ni menos, que de comprar el Mónaco, ¿vale? El cacho de gigante francés que Mbappé quería comprar, pero que precisamente por su dinero, a pesar de que lógicamente Mbappé tiene mucho, pues le echó para atrás y no llevó a cabo la operación, no ejecutó la operación. Mbappé quiso comprar el Mónaco, el delantero, antes de convertirse en máximo accionista del CAEN de la Ligue 2, intentó invertir en los monegascos, aunque lo descartó por su alto precio. Hay mucha gente que a raíz de esto está criticando, comentando que parece que a Mbappé le interesa más todo lo extrafutbolístico que lo futbolístico. Número 1, por su pobre rendimiento hasta ahora en el Real Madrid. Número 2, por la cantidad de pasta que se ha llevado en todos estos años y que ha hecho que mucha gente empiece a pensar que quizá el jugador está más por el dinero que por el
fútbol, lo que quiere decir que a lo mejor su rendimiento en el Real Madrid, siendo posiblemente bueno, no va a ser tan espectacular, tan diferencial como el de aquel jugador de Francia, el de aquel jugador del Paris Saint-Germain, el de aquel jugador del Mónaco que en su momento tuvimos en el radar. Lógicamente es un riesgo que siempre vamos a correr. Las buenas noticias es, no os preocupéis porque en el peor de los casos, que fue un auténtico fiasco, no nos ha costado 150 o 200 millones de euros. Cierto es también que hemos pagado seguramente una prima de fichaje, lógicamente, creo que ahí no hay nada que discutir, pero bueno, en teoría ha venido gratis. Imagino si hubiéramos tenido que pagar un traspaso al PSG, que seguramente habría sido incluso más grande, ¿vale? Aunque en el caso de Mbappé también hemos pagado una buena leña, con lo cual, bueno, lo de las buenas noticias son relativas, ¿vale? Porque es verdad que esta gente al final, pues quieras que no, te cuesta mucha pasta. Y tal y como os comentaba ayer, una decisión drástica que puede tomar Florentino Pérez en las próximas horas, semanas o días, o meses incluso, es retirar al Real Madrid del Mundial. Como os dije ayer, Infantino no encuentra patrocinadores, no encuentra la pasta y no encuentra lógicamente los 50 millones que ha prometido al Real Madrid. El equipo blanco, por su parte, y lógicamente, puesto que esto al final es un negocio, no se va a marchar a Estados Unidos a disputar un Mundial por la cara, sino que, como dijo Ancelotti, el Real Madrid tiene un caché, tiene unas tasas y lógicamente la FIFA las tiene que respetar. Y si quieres vernos metidos en semejante entuerto, lógicamente lo tienes que pagar, porque en definitiva el desgaste para los jugadores es una realidad que tienes que cubrir o reparar de alguna manera. Entonces, si Infantino no encuentra los 50 millones de pavos, número uno, el Real Madrid no va a acudir al Mundial. Número dos, os recuerdo también que la Superliga está a la vuelta de la esquina, con lo cual, si Infantino no consigue frenar un poco el empuje de la Superliga, a pesar de que Infantino no es el mayor enemigo de la Superliga, tanto por ejemplo como Ceferín, sí que es verdad que le perjudica, porque en definitiva cuando la Superliga vaya a su bola, obviamente lo de participar en un Mundial organizado por la FIFA será como, bueno, podemos ir si queremos y si no, pues no vamos. O sea, punto y se acabó, ¿vale? Así que bueno, la idea de internacionalizar al Real Madrid de Florentino creo que es la única viable, sostenible y posible, pero eso sí, tendrán que previo pago de su importe, o sea que la FIFA no se ande con historias. Tebas dijo que la FIFA no va a encontrar ese dinero y si lo encuentra tendrá que explicar cómo lo ha conseguido. Se conoce que no tienen medios y recursos a su alcance para poder monetizar todo lo que son, que es ni más ni menos que la FIFA. Así que bueno, pues ellos sabrán lo que hacen, pero desde luego el Real Madrid, si no tiene los 50 millones de pavos, no va a acudir al Mundial y Florentino será el primero en decir no vamos al Mundial, porque lógicamente son muchos partidos, es mucho desgaste, es mucho dinero y eso hay que pagarlo. Nosotros no estamos aquí, lógicamente, para hacer caridad solamente en los momentos que toca, precisamente como ayer, pero desde luego caridad no con la FIFA. Y por cierto, ya el último testimonio que me parece demoledor del tema del Balón de Oro, ya para terminar un poco con todo el asunto, fue el de Maldini, porque se explayó bastante con respecto a por qué no le habría dado el Balón de Oro a Rodri, ¿vale? Y además utiliza a otro jugador del Real Madrid, así que quiero que lo escuchéis tranquilamente porque desde luego merece mucho la pena. Escuchad. Yo estaba convencido que iba a estar entre los 5 primeros, porque fíjate lo que voy a decir, no creo que, si hablamos de centrocampistas, no creo que Rodri haya hecho mejor temporada que Toni Kroos. Lo digo sinceramente, ¿eh? Lo digo sinceramente. Ya sé que Rodri gana la Eurocopa, ya lo sé, que está muy bien la Eurocopa. Toni Kroos cae en cuartos de final, es verdad, pero la temporada que hizo Toni Kroos con el Madrid fue absolutamente descomunal. Yo creo que fue el mejor centrocampista de la temporada. No entiendo por qué se valora más. Digo, se valora en general, porque hay 100 tíos que votan y es evidente que entre noveno y primero hay 8 puestos de diferencia. Es decir, ha habido muchos puntos de diferencia entre Kroos y Rodri. Es decir, se valora mucho más la Eurocopa que ganar la Champions, hacer la temporada que hizo Kroos. Yo no lo entiendo. Sinceramente no lo entiendo. Aunque yo hubiera dado segundo a Rodri, pero hubiera dado a Kroos tercero, cuarto, por ahí, más o menos. Yo estaba Bueno, pues ya lo veis, si lo dice Maldini, que lo ha dicho por cierto en este TikTok, si lo dice Maldini, yo sinceramente creo que poco más hay que añadir. O sea, es que haya 8 puestos de diferencia entre Rodri y Kroos es como parecía, es que los periodistas que no tienen ni puñetera idea, o desde luego los criterios que siguen, bueno, si es como el periodista este polaco, que viene a decir ni más ni menos, ¿vale? Ni más ni menos, que porque no tiene redes sociales, o sea, figúrate tú lo que se ha podido votar ahí. Hablamos de manipulación de la UEFA, pero es que a lo mejor no hay que manipular. Es que son tan tontos, más tontos que un zapato, que al final te votan pues por tonterías de ese tipo, ¿vale? Aparte de luego la inquina que puedan tener, que puedan ser del Barcelona, como el del Salvador, etcétera, etcétera. Pero bueno, es que es lo que hay. O sea, que es que nos lo hemos comido con patatas, que lógicamente los entendidos, entendían en general que esto estaba más o menos hecho para Vinicius y al final pues nos hemos llevado todos una desagradabilísima sorpresa.
Y luego, aunque muchos lo veréis ayer, Guille Ray pasó una información al respecto de Güler porque el diario AS precisamente había vuelto a meter el dedo, o meter, no la pata, no voy a decir la pata tampoco, pero sí a poner el dedo en la llaga con el tema de Güler, que si está muy mal, que es que no se cuenta con él, un poco en la línea de lo de Endrick, ¿vale? Bueno, pues efectivamente Guille Ray lo que comentó fue precisamente que Güler, al contrario, está muy contento de estar en el Real Madrid y que además de eso, está seguro de que su momento va a llegar, que yo creo que sinceramente tiene que hacer un ejercicio de fe para creer que Ancelotti le va a dar más bola. Pero bueno, en cualquier caso yo me alegro de que piense así, lógicamente, porque en definitiva es lo que tiene que ser. En cualquier caso, lo cierto es que al final te das cuenta de que Arda Güler es un jugador que tiene pues más moral que el Alcoyano, y espero que Endrick también la tenga, porque en este Real Madrid lógicamente está claro, y yo creo que ya les ha quedado claro, que no han venido para triunfar de forma inmediata, sino que todo esto va a llevar un tiempo, ¿vale? Un tiempo bastante largo. Ojalá que al final lo puedan conseguir, que yo sinceramente cada día lo tengo menos claro, pero en cualquier caso sí es verdad que todo el mundo les apoya, ¿vale? Que todo el mundo está con ellos, que tienen el favor del madridismo ganado, a pesar de que no tengan el del entrenador. Entonces, si ya tienen eso, por lo menos que tiren para adelante y a ver qué pasa. Obviamente es difícil, ¿vale? Es complicado, es difícil, todo este tipo de cosas, pero yo estoy confiado en que al final algo así va a ocurrir. Ojalá llegue un momento en el que en verdad les veamos y digamos, venga, ahora ya sí, titular, mira, le ha ido bien, hemos esperado. Que por otra parte soy un poco escéptico, pues sí, como no voy a serlo como la mayoría de vosotros, pero que Güler tenga esa actitud, tenga esa capacidad, yo me alegro infinitamente, porque es lo único que le va a salvar. Como de otra manera lo vea chungo, complicado, tal, lo veo difícil, y además se van a poner las cosas complicadas, sobre todo porque si por ejemplo es un Madrid que empieza a pinchar a partir de ahora 0-4 con el Barça, que es difícil, ¿vale? Tenemos muy buenos jugadores, pero empieza a pinchar, nos las dan en Champions o nos pegan un bofetón en Champions o lo que sea, cuidado, porque un Madrid necesita y con urgencias no es un Madrid que vaya a apostar, ni mucho menos por el rendimiento de Güler y de Endrick, ya lo veréis. Luego, importante también que sepáis que Musiala, jugador que se ha relacionado al Real Madrid, ayer estuvo hablando ni más ni menos que de su renovación. A ver, lo ha atajado, ha hablado del problema, creo que ha comentado lo que se supone que tenía que comentar, que es efectivamente que sí, claro, se ve renovando con su equipo. Le preguntaron, ¿te ves renovando con contrato pronto? Y dijo, claro que me lo imagino. A ver, fue muy contundente, eso por supuesto. Es verdad también, por otra parte, que los jugadores no son imbéciles, ¿vale? Al final, si Musiala entiende o ve que ya hay jugadores en el Real Madrid que se están atascando porque no pueden sobresalir, porque no tienen esa oportunidad de Ancelotti, porque Ancelotti no es un entrenador que dé oportunidad a los jóvenes, a los nuevos, claro, a no ser que sean por ejemplo un Mbappé. Lógicamente él dice, pero ¿qué pinto yo en el Real Madrid? Me puede gustar mucho, me puede atraer mucho la idea, pero si al final voy a terminar chupando banquillo, ¿cuál es el punto de ir al Real Madrid? Por eso el equipo blanco va a tener que empezar a volver otra vez a lo que solía ser, es decir, mirar a jugadores que estén en un punto de edad o en un margen o en un paréntesis de edad entre 25 y 28, que sean realmente expertos, que ya tengan un nombre consolidado y que sirvan para un rendimiento inmediato. Porque al final lo del rollo de, no, venga, voy a fichar a jugadores para ver si se desarrollan, Tchouaméni, Camavinga, mira Tchouaméni, por ejemplo, ahora ya está perdiendo apoyo dentro de la entidad y lógicamente si hay alguna buena oferta lo van a lanzar, y lo de Camavinga veremos a ver si al final no termina de la misma manera. Por eso digo que el Real Madrid ha querido un poco ser rompedor o romper moldes, pero yo creo que, a ver, no digo que nos hayamos equivocado, ¿vale? Porque, por ejemplo, Vinicius sí que ha ido en esa línea en la que hemos invertido en él y al final se ha convertido en un gran jugador. Pero al final Rodrigo ni fu ni fa, Tchouaméni ni fu ni fa, Camavinga no le dan bola, o sea, tampoco es una estrategia en un proyecto espectacular. Entonces creo que el Madrid se lo tiene que reconsiderar, se lo tiene que hacer mirar, tendrá que reflexionar si realmente le vale o no, o todo esto tiene sentido, y a partir de ahí pues tomar una decisión. Pero lógicamente nada es ideal, ¿vale? El proyecto, la idea puede estar muy bien, pero luego vemos que es que la verdad tiene un camino, y si tienes que fichar, pues como fichar al Real Madrid, a Pogba, a Hazard, antes de saber lo que era Hazard, ¿vale? Pero a Pogba, a Hazard, gente que ya está consolidada, pues tendrás que hacerlo. A Cristiano, a Kaká, gente que ya estaba consolidada, si es que no te queda otra.